Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Entonamos el himno al trabajo, al servicio y acción comunal. Nuestras voces llenan el ambiente como premio a quien todo lo da. Desbordante los pechos de gozo, elevamos al cielo la voz, porque Dios y la patria coadyuvan, solidarios con nuestra labor. Estas notas inundan los pueblos y se siente el quehacer comunal. Solidarios, unidos y activos, los aciertos y triunfos vendrán. El dirigente abre camino hacia el logro de un futuro mejor, pues los bienes y obras se lograron con justicia, esfuerzo y razón. Los arpegios vibran desde el viento, se acrecienten al himno escuchar y se colman las mentes de gol. Muy buenas noches, estimados amigos de este su programa Noche Comunal. Luis Orozco, quien les habla, les da la más cordial bienvenida y agradecerles desde ya por iniciar esta semana con este su programa. Hoy es 9 de marzo ya, lunes 9, y es el segundo lunes del mes. Eso quiere decir que tenemos un no compromiso, un agrado siempre de compartir con los compañeros de Valle de Paz, que habíamos quedado de que todos los segundos lunes nos iban a traer un tema para el movimiento comunal y para la comunidad en general. Hoy no es la excepción, hoy me van a estar acompañando el licenciado Daniel Maltés y el licenciado Joshua Andrés Ramírez, que son representantes de esta empresa, y vamos a hablar de un tema que muchos les va a gustar, que es sobre los testamentos. Muchas dudas hay al respecto, muchos mitos hay al respecto. Las personas que no conocen de leyes a veces se ponen a decir en la calle y dicen a las personas, no, es que hay que hacer tal cosa y el testamento y es que no sé qué, y cuando se dan cuenta y van a asesorarse ante un abogado, se dan cuenta que la situación no era como tal, porque vamos, en la calle las personas a veces pues comentan sin saber y es como un mal, ¿verdad? Se dijo algo y se acrecenta, es como, entonces hoy vamos a salir de esas dudas, hoy podemos preguntar, hoy ahí están las líneas abiertas del YouTube, está el Facebook, están las redes sociales, está el teléfono, para que también ustedes puedan hacer sus consultas, que ojalá sean consultas generales para poder evacuarlas todas. Agradecerle a don Andy Torres, que es el que está haciendo posible ahí en controles que ustedes tengan esta señal, y dos agradecimientos también, uno a la Federación de Uniones Cantonales y Zonales de San José, que hizo que esta iniciativa apareciera hace muchos años, y también al Fondo de Mutualidad de los Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social, que son los patrocinadores de este programa. Pero bueno, no perdamos más el tiempo, porque yo creo que hay que aprovecharlo, como siempre le decimos a nuestros invitados cuando nos dicen, es que es toda una hora, pues se va rapidísimo, y hoy tenemos dos, entonces hay que aprovechar bastante el tiempo. Y yo voy a lanzar la pregunta dándole primero la bienvenida y las gracias a don Joshua y a don Daniel, que ahora se van a presentar con ustedes, agradecerles de verdad que saquen este ratito para compartir de este tema tan importante. Y la pregunta general es, bueno, ¿qué es un testamento? Porque todos conocemos el término, pero realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, un gusto y gracias por el espacio que nos están brindando. Para nosotros es un placer tratar de transmitirles a ustedes un poco respecto a conocimientos
jurídicos legales a este tema que usted bien lo dice, que traen inclusive muchos mitos, como lo son los testamentos. El testamento realmente es una herramienta muy poderosa, muy útil, que nos viene a prevenir conflictos entre familiares, entre allegados a la familia y muchos más. Entonces, básicamente, lo que es un testamento es la voluntad, es la última voluntad que el testador, que es el que solicita el testamento, viene a manifestar su última voluntad, cómo van a quedar sus bienes, todos sus activos, inclusive los pasivos, que pueden ser deudas. Dentro de sus bienes o activos hablemos de propiedades, vehículos, cuentas bancarias, contratos, como los nichos también de las funerarias, ¿verdad? Acciones y un sinnúmero, material como cuadros, ¿verdad? Cuestiones valiosas, la joya que dejó la abuelita, eso es un bien que puede incluirse también. Los derechos de autor también. Nosotros en este medio se habla mucho, yo tengo un derecho de autor, que yo hice tal obra, tal. Eso también claro, se hay que incluirse. Una pregunta, no es cierto eso de que hay que tener un montón de cosas. Si yo tengo solo mi carrito y lo quiero dejar en orden, hago un testamento para dejar mi carrito a la persona que yo quiera. O es que a veces eso es lo que lo decía, en la calle hay mucha historia de que, ¿para qué voy a hacer testamento? Si lo que tengo es el carrillo y una casilla y uno se queda así, pero ¿cómo? Si lo tiene algo, es dejarlo en orden. Correcto, sí, tiene toda la razón. Un vehículo, una propiedad, un lotecito, lo que tenga por ahí y que esté a nombre suyo, ya sea a nivel registral o a nivel privado, ¿verdad? Sí es importante que lo vaya a atestar. ¿Por qué? Porque, como te digo, esta es una herramienta en la cual viene a evitar conflictos familiares, porque, el carro, yo soy el hijo, el que más lo quería, el que más lo cuidaba, ¿verdad? Siempre están esos pleitillos ahí familiares, y uno se siente con más derecho que el otro, y ahí es donde vienen los conflictos, cuando no se deja un testamento muy claro. En este caso, los testamentos pueden incluir legados. ¿Qué es los legados? Básicamente es dejar un bien específico a una persona específica. También para aclararles también el tema de los tipos de testamentos, que hay testamentos abiertos, hay testamentos cerrados, que entre los más comunes está el abierto y cerrado en Costa Rica. El más común es el abierto, que ese es donde el testador tiene que comparecer ante un notario público, indicar cuál es su última voluntad. En ese mismo acto del testamento abierto ante un notario, se debe nombrar a un albacea. ¿Y quién es un albacea? Que también las personas desconocen ese término o no saben cuál es, digamos, la participación o la responsabilidad de un albacea. El albacea viene siendo nombrado por el testador como para administrar todos sus bienes, todos sus activos, e indicar, esta es la lista que yo tengo, o en todo caso también rastrear otros bienes que no tenga. Digamos, por ejemplo, el albacea, en caso de que no se mencione en un testamento de que existen o no existen cuentas bancarias a nombre del testador, la función del albacea es solicitar, en su función de albacea, a los entes bancarios que si tal persona, el fallecido, tiene o no cuentas bancarias, porque todos los bienes… qué importante. Claro, hay que incluirlos. Porque ¿Qué pasa si no existiera esa figura? Entonces esas cuentas, pregunto, ¿se pierden? Si no hay nadie que la reclame, que quedan ahí. El banco tiene la obligación de guardarlo hasta que llegue alguien a preguntar sobre respecto a las Imagino que es cuentas. súper engorroso eso. Sí, pero también eso es importante rescatar, que el albacea, su nombramiento debe ser inscrito, ojalá en el Registro Nacional, para que él, con esa certificación que emite el registro, tenga la potestad de hacer este tipo de actos. Si no está inscrito en el registro, es como fuera un papel, no vale. Exactamente. Este testamento abierto, como te decía, que van a la oficina del notario, comparece el testador
con 3 testigos. Es importantísimo los testigos, ¿por qué? Porque si no comparecen los 3 que indica la ley, puede anularse este acto. Entonces, algunos de los beneficios que tienen los testamentos, y muy importantes, es evitar los conflictos, ¿verdad? Repartir los bienes como él quiso en su voluntad, como quiere que sean. El tipo de conflictos es, no, que yo quería el carro, que yo quería la casa, no, que yo quería la casa de la playa. Entonces, en este caso, es importantísimo, digamos, para evitar conflictos, para el tema también del plazo. Cuando, por ejemplo, los testamentos pueden también dividirse en 2 vertientes. El testamento que se pueda llevar en un sucesorio, ya sea notarial o judicial. No podemos omitir los sucesorios si estamos hablando de los testamentos, porque el sucesorio es el siguiente paso que viene después de los testamentos, que también el licenciado Joshua nos va a abundar por ahí sobre ese tema. Entonces, ¿por qué hablo sobre el tema del plazo con respecto al proceso sucesorio? Porque en un testamento, si usted indica los bienes a quién va a ser repartido, uno de los requisitos para que un proceso sucesorio sea notarial es que sean mayores de edad, no haya conflicto y todos los posibles herederos estén de acuerdo. Entonces se van a resolver esto a la vía notarial, que dura un aproximado, licenciado, entre 6 y 9 meses, ¿verdad? 6 y 9 meses aproximadamente. Mientras que si no existen estos requisitos, o sea, por el más mínimo conflicto que haya entre los posibles herederos, o haya un incapaz, o haya una persona menor de edad, etcétera, esto viene a extender esta vertiente a la vía judicial, que viene a hacerse un poquito más costoso y muchísimo más duradero en cuanto al tema de plazo. ¿Y el testamento cerrado? O sea, usted dijo abierto. Ese es el abierto que está. Ese es el abierto, que es el más común en Sí, Costa y Rica. el cerrado. El cerrado funciona básicamente en que el testador, de su puño y letra, escribe: yo, mis datos, mi cédula, hago mi lista de bienes y los voy a repartir de esta manera, pero de su puño y letra. Va con un documentito, igual, sellado, y se lo entrega a un notario. Y ese testamento cerrado, que así lo indica su palabra, no se puede abrir hasta que el testador vaya a fallecer. Si se abre ese testamento, se anula. Pero sí lo puede abrir él, mientras esté en vida, cambiarlo, o sea, decir, ya no quiero... Sí. Sí. De hecho, esa es una de las particularidades que tienen los testamentos, sea abierto o cerrado, que puede ser revocado, puede ser modificado, ¿ok? Porque resulta ser que yo en este momento, si quiero dejarle los bienes a mis hijos, a un vecino, esa es otra de las cosas que también las personas tienden a confundir, en que solamente son los familiares que tienen que heredar por parte del testador. Un tercero bien puede ser nombrado como propietario de X bien, ¿verdad? La vecina, el amigo, el amigo, y no hay ningún problema. Voy a hacer una pregunta porque es jocosa, pero hemos visto casos, yo sé, pero ya usted más o menos va a saber, hemos visto casos en otros países de la noticia que fulanito le dejó de la casa a un gato. ¿Existe eso en Costa Rica? O sea, podría hacerse, digamos, no sé, que este señor dice, no, yo no quiero dejarse a nadie, se lo dejo a mis gatos, mis bienes. ¿Eso existe? ¿O es parte también de esas historias que no le cuentan? Pues no es muy común, sino que más bien no dejárselo al gato como tal, sino que tal vez cierto beneficio para que se lo entregue el administrador de un bien, que llamemos un dinero, un fondo. Voy a dejar este dinero para que mientras dure esta mascota sea correctamente alimentado, cumpla sus vacunas y todos los beneficios mientras dure. Eso lo puede dejar estipulado, pero no dejarle
bienes, etcétera, porque no es una persona con capacidad Aquí se puede escribir. Con capacidad de actuar, de pensar, entonces ahí sí no funciona. O Eso- por eso es ejemplo, un- aquello poner, no lo desocupa, ¿cómo es? No sacan a los animales, ¿cómo le digo? De la casa hasta que fallezcan, cosas como esas sí podría. Sí, sí. Sí, por sí, supuesto. la que sea, siga siendo. No, es que es bien interesante, sí, sí. Otro de los requisitos del testamento, bueno, en el abierto que es el más común, es que el testador pues debe estar con sus capacidades cognitivas, volitivas, en su sano juicio, como le llaman, ¿verdad? Y por eso es ante 3 testigos. No debe haber ningún tipo de coacción, ¿verdad? Porque posiblemente esto, por la mínima que uno vea como testigo, tiene que levantar la mano y decirle, señor notario, aquí hay algo que está pasando. ¿Por qué? Porque en un futuro puede ser totalmente anulado esto. Ok, entonces para aclarar, en el testamento hay una albacea, Hay una ¿verdad? albacea. Esa albacea no es que va a ser el dueño, ni es el que va a hacer, sino que es el que va a administrar Correcto. lo que decir algo, hay una familia, tiene varios hermanos, Así es. dejan a uno de albacea, ese se va a encargar de los trámites, por decir algo. Por supuesto, Es así el que es. va a tener la autoridad para llegar a los bancos, a ver lo de las cuentas, a ver si le entendí bien, ¿verdad? A ver si hay otros bienes, Ajá. a ver qué pasa, pero no es el que se deja, tiene la obligación de respetar lo que dice el testamento. Así es. Bueno, no, porque Su labor es de administrar los bienes. de administrar Él los se bienes. encarga de distribuirlos, de cumplir la voluntad, la tarea que le dejó el testador de hacer. Facilitar un poco las cosas. El proceso. ¿Ok? Hay muchas personas que confunden eso. Indican de que yo soy el albacea y ocupo que me traspasen eso a mí. No, eso no funciona así. No, el ser albacea no significa ser un propietario. Es el que administra, el que reparte, el que cumple la voluntad como se lo pidió el testador. Por eso lo dejó, porque es una persona de confianza. Es una persona que en ese momento, igual se puede cambiar a la albacea en cualquier momento. Yo Sí, hago hoy inclusive- estoy contento porque ya no me convenció algo, se lo puedo cambiar. Inclusive el albacea percibe honorarios. Dentro del mismo sucesorio se le va a asignar sus honorarios, porque es una labor. Si se deja, si no. Así es. Digo yo, si se deja escrito de que hay honorarios, pero si no, nada más es, a ver si me entienden la pregunta. Yo dejo a alguien de albacea, pero yo tengo que dejar estipulado que esa albacea va a recibir honorarios, o solo el hecho de ser el albacea va a recibir honorarios. Bueno, buenas noches a todos Eso, los eso, oyentes. sí. No he tenido la oportunidad de hablar, he estado acá como espectador entre la conversación de don Luis y don Daniel, que don Daniel y don Luis han podido desarrollar un tema testamentario que conlleva siempre una serie de información, ¿verdad? Normalmente a nivel de sociedad también suele, pues, desvirtuarse un poco las finalidades de los testamentos, ¿verdad? Y suelen generarse una cuestión, una creación de mitos, ¿verdad? De suposiciones sobre cómo es la debida diligencia de ciertas figuras jurídicas, ¿verdad? Que más adelante vamos a desarrollar, como muy bien lo desarrolló Daniel. Hay una serie de mitos, ¿verdad? Con cuanto al testamento, normalmente es muy importante, Luis, dejarlo claro para todos nuestros oyentes, que un testamento es un requisito o es un documento que va a establecer las reglas y los parámetros en un proceso sucesorio. Eso es muy importante, ¿verdad? Un testamento no suprime y no elimina la obligación de abrir un proceso sucesorio, que comúnmente y habitualmente en nuestra comunidad le llamamos las mortuales. Pero ¿qué es un proceso sucesorio? Que así es como se define a nivel de nomenclatura jurídica correctamente. Un proceso sucesorio es una serie de procedimientos, una serie de actos que se conllevan para determinar quién va a ser el heredero legítimo y quién va a ser la persona o cómo se van a distribuir los bienes de una persona que ya en vida ya no se encuentra, ¿verdad? Que ya falleció. Entonces, eso es un proceso sucesorio, como muy bien lo indicó el compañero y colega Daniel Maltés. Existen dos. El primero es un proceso en sede notarial, en donde todos los herederos nos damos la mano y estamos de acuerdo en cómo se va a distribuir los bienes, ¿verdad? Estamos de Cuando acuerdo todo es con- amor y paz. Todo es Sí. en un proceso utópico, ¿verdad? Eso es el proceso sucesorio, nos damos la mano, estamos de acuerdo con los avalúos, estamos de acuerdo con que ese Nissan Versa, que era de mi papá, pues está bien tasado su valor por el perito y estamos de acuerdo que
la casita donde vivió mi papá se va a vender en 60 millones de colones como base inicial. Entonces nos damos la mano, distribuimos los bienes entre los 3 hermanos, mitad, mitad y mitad. Todos tenemos una parte proporcional, ¿verdad? Y eso es un proceso sucesorio en sede notarial. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente en temas de bienes y todo lo que representa líquido, dinero, normalmente no hay acuerdos, es una realidad, ¿verdad? Normalmente hay discordancias, yo no estoy de acuerdo. Uno escucha mucho de que todo iba bien hasta que había plata de por medio o bienes de por medio. Yo no estoy de acuerdo que mi hermano venda y yo sí, porque yo sí quiero preservar la memoria de mi papá, mi hermano tal vez no, entonces nunca vamos a estar de acuerdo. Ahí es donde recurrimos a los mecanismos de justicia, sea Poder Judicial mediante sus tribunales de justicia, y le solicitamos a un juez o a un tribunal, dependiendo, le vamos a solicitar la apertura de un proceso sucesorio, que el proceso sucesorio es, como les expliqué así en la definición concisa del proceso sucesorio, es que un juez va a decir a quién le va a tocar, de acuerdo a lo que haya en el expediente, de acuerdo a las pruebas, a las certificaciones y al haber sucesorio, al patrimonio de la persona. Entonces el juez, de una manera justa, correspondiente, va a decir, mira, te toca esto proporcionalmente, mira, te va a tocar esto y te va a tocar esto. El testamento ayuda a esa labor para el juez o ayuda a esa labor del notario público en caso de que se haga en sede notarial. ¿Por qué? Porque un testamento son disposiciones. Es muy importante que los oyentes tengan esta frase o esta palabra muy acercada cuando se habla de testamentos, porque las disposiciones es prácticamente lo que nosotros estamos indicando en el testamento. El notario, se conoce también como voluntad, que es la palabra que más se usa, es la voluntad. El notario pone a disposición, pone a disposición del testador, de la persona que va a hacer el testamento, pone a disposición su protocolo, y prácticamente el testador puede disponer de arriba a abajo lo que él quiere. La silla que le había dejado la bisabuela y que pasó a la abuela y luego a la mamá y luego a ella, puede indicar a quién le queda, a la hija. El cuadro que era de la abuela también lo puede indicar, porque son bienes que son de su patrimonio, que no están en un registro nacional. Quedamos muy claros, ¿verdad? Que no es, eso no se inscribe, ¿verdad? El menaje, todo lo que son alhajas no se inscriben, pero pues son parte de alguien, le pertenecen a alguien. Bajo esa premisa es donde se permite que temas no inscribibles. Joshua, pero eso es importante tal vez recalcarlo, porque puede crear una confusión. O sea, sí, pero ese cuadro, ¿cuánto valía? Y no está en el registro, no está, ¿qué más? Joyas, alhajas, no sé, menaje, los línea blanca también. Puede haber una refrigeradora que por su tecnología represente un insumo bastante costoso. Sí. Entonces, bajo esa premisa, pues lo que se hace dentro del proceso sucesorio es nombrar un perito judicial. Sí. Ese perito judicial, mediante listas de la Contraloría y otros parámetros económicos, puede tasar y brindarle un valor metálico a un mueble, a una alhaja, a una joya. Sí, y perdón que te interrumpa, porque es que generalmente lo que se oye es el carro y las propiedades. Exacto. Y la casa, o sea, pero si está bien la casa y todo lo que tiene la casa dentro, quiere decir que si le deja la casa, otra pregunta. Entonces, si yo dejo en el testamento que mi casa es de X y no pongo nada más de distribución, se supone que todo lo que está en la casa es de esa persona también. Exactamente, bueno, eso es una buena presunción, porque en temas de bienes muebles, como esta mesa que vemos ahorita, se presume el dueño sobre quien la posea. O sea, si aquí en esta propiedad, la propiedad está inscrita a nombre de Joshua Ramírez y dentro de esa propiedad existe una serie de menajes, se presume que es del dueño. Entonces, esa presunción civil que nos da nuestra normativa civil en el Código Civil, nos hace asumir de que en caso de que se distribuya una propiedad específicamente a una persona, lo que está dentro le pertenece también. Y esto es por un tema de disposición de nuestro Código Civil, que establece que el que es poseedor de algo se presume que es dueño, porque como decimos, un celular no se puede inscribir, no se puede inscribir un micrófono, pero si yo ando este celular, por lo menos la sociedad o los terceros pueden hacer que presumir, vuelvo y reitero con la palabra, de que es mío, ¿verdad? Entonces por ahí eso se hace la analogía y es aplicable al tema de los sucesorios. Tiro, no hay edad para hacer un testamento, ¿verdad? Porque esa es otra de las preguntas. No, pero es que yo estoy muy joven todavía, ¿para qué voy a hacer un testamento? Y resulta que sale ahí a la esquina y pasó un accidente y se murió. Entonces, porque eso es un mito también. Exacto. Es que los viejitos tienen que hacer testamento. Y si uno ya tiene el patrimonio, no está tan mayor, debería hacerlo, ¿no? El Código Civil habla a partir de los 15 años.
A partir de los 15 años. Ve, eso es- De que yo usted puede yo hubiera testar. dicho que era mayor hasta que fuera mayor de edad, pero se permite Sí. entonces a un menor de Sí, 15 años hacer un testamento. Claro, porque recordemos que también menores de edad pueden ser sujetos a ser herederos, inclusive antes de nacer, ¿verdad? Pueden ser herederos. Entonces, el código habla sobre a partir de los 15 años. A partir de los 15 años. O sea, entonces, pero y la recomendación, ustedes como abogados lo que hacen es, si usted tiene algo, póngalo en orden. Mejor de una vez. Mejor póngalo. Porque para evitar ese tipo de conflictos entre familias, entre terceros, es mejor dejarlo, y eso es una de los beneficios de hacer un proceso testamentario, ¿verdad? Otro dato importante y curioso que también he visto es con respecto a las cuentas bancarias, Ajá. ¿verdad? Las cuentas bancarias, como tips, ¿verdad? Por ahí para que lo tengan, siempre tienen un beneficiario, ¿verdad? Por lo general siempre, Sí, ¿verdad? sí. Tienen un beneficiario. Y resulta ser que en el testamento no hablan sobre sobre las cuentas bancarias. Y llega su albacea con su labor, ¿verdad? De corroborar todos los bienes, y encuentran esa cuenta. Entonces ya vienen los hijos y los demás posibles herederos. Ah, bueno, ese dinero es mío, el que está ahí es mío. Pero resulta ser que el testador no dejó a ninguno de los hijos, ni a la esposa, ni dejó a un tercero, tal vez a la señora que la cuidaba. Como Bueno. beneficiario en el documento del banco. Sí, Ah, ok, ok. ujú. Y entonces se tiene que respetar ese documento. Eso es lo que te iba a comentar. Ah. Tiene prioridad. Tiene prioridad el beneficiario que designó cuando se aperturó la cuenta. Y el dinero que está ahí viene siendo del beneficiario. Entonces, en un proceso sucesorio se tiene que respetar esto. Ok, ¿y qué pasa? No sé, Luis Orozco tenía de beneficiario una cuenta a X persona, pero pasaron los años y se olvidó. Y hace un testamento y pone en el testamento a otra persona. O sea, porque se le olvidó que tal vez en ese momento había puesto a fulanito y dice, voy a hacer testamento, mis cuentas quedan a nombre de... ¿Qué sucede en ese caso? Esa es la última voluntad de él. Entonces, ahí estaría el testamento por encima de quien registró en el banco como Sí. beneficiario. Además, recordemos que, como te comentaba, el testamento puede ser revocado, puede ser modificado, puede ser ampliado, porque muy posiblemente ya no quiera dejarle este bien a su hijo o a su esposa o etcétera, y se lo quiere dejar a otra persona. Entonces, puede modificarlo cuantas veces él lo desee. Ok, Y como dice el Maxo, aunado, páguese. ¿Ah? y aunado a lo que comenta el licenciado Daniel Maltés, si aconteciera este supuesto que usted nos comenta, don Luis, como ejemplo, de que pues a nivel de Banco Costa Rica, situemos físicamente una entidad, Banco Costa Rica se le asignó como beneficiario a la hija Ana Pérez, pues, pero pasaron los años y todo, y el señor unos 2, 3 años antes de fallecer, designa como beneficiaria de esa cuenta, esa cuenta bancaria del Banco de Costa Rica, designa a la hija Francisca Pérez, no a Ana, la que está a nivel bancario, pues prevalece, como muy bien lo indicó el licenciado Maltés, prevalece la última voluntad del testador, prevalece lo del testamento. ¿Qué es lo que pasa con esto y cuáles son los efectos que se van a tener? Que si bien es cierto, si usted está como beneficiario en una cuenta bancaria, usted no tiene que incurrir al sucesorio, directamente el banco te da el dinero, porque vos estás incluida como beneficiaria. Ya ahí, digamos, se hizo como un legado, que eso es lo ok. que le comentó el licenciado Daniel, que el legado es en el testamento decir, mira, ese carro Hyundai Tucson 2012 le va a quedar a mi hijo. Mira, esa casa situada en Atenas de Alajuela, en el barrio San Isidro, le va a quedar a mi esposa. Eso es un legado. Y a nivel de interpretación bancaria institucional interna, se ha considerado que designar en vida, una persona que designe en vida a un beneficiario de una cuenta bancaria, se considera como un legado. Eso, Perfecto. entonces, eso es muy Porque importante. creo que ahora es obligado, ¿verdad? Con todo lo que Claro. usted abre una cuenta ya es obligado. Antes no, pero ahora es obligado que Claro. usted tiene que poner un beneficiario, aunque sea de los inquitos que tiene ahí Claro. guardados. Porque eso puede ser tal vez seguramente por lo mismo, que se perdía. Son requisitos bancarios institucionales. Ahí me estaban dando, es que, a ver si entendí, el licenciado dijo que yo puedo dejar deudas. Es Ok. ¿a qué se refiere?
Sí, es que al inicio, Claro. o sea, usted dijo que puede dejar bien y todo, pero incluso Sí. deudas podía dejar. Ok, resulta ser que usted sacó un vehículo Ajá. por una prenda, ¿verdad? Crédito prendario, y usted falleció y todavía la deuda quedó viva, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa deuda? Ahí tiene derecho de entrar en ese sucesorio el acreedor. ¿Quién le va a pagar Ok. el dinero? No le va a heredar las deudas, digamos, a las demás personas, a sus herederos, pero sí, dentro del el levantamiento de los bienes, de los activos, a la hora de repartirse esto, ya sea a nivel material o a nivel económico, se debe de vender, por decirlo así, algunos bienes, etcétera, si eso es lo que desean los herederos, y el dinero que se va a repartir tienen que saldar esa cuenta que había. Entonces, no es que fallezco y la deuda se acaba. Ok. Entonces, dentro de los bienes, el dinero que se va a juntar dentro de esos bienes, se tiene que contemplar el saldar esa deuda. Que dice, vamos a ver, ¿qué pasa en el caso de tarjetas que tengan deudas Ok. al banco? Ok. Bueno, yo me imagino que la persona que nos preguntó me imagino que son tarjetas de crédito o algo así. Me imagino que sí. Bueno, vamos a hacer así la respuesta con las premisas originales. Hay que revisar muy bien a qué crédito o débito corresponde la tarjeta. ¿Por qué? Porque normalmente en las tarjetas de crédito influye una figura que es un contrato de seguro. Hay tarjetas de crédito que en caso del fallecimiento de la persona, pues hay una aseguradora que va a asumir el monto remanente, el monto que se le adeuda a la entidad bancaria, aunado a sus intereses, ya sean legales, convencionales o moratorios, y con eso se da por finalizado cualquier obligación civil o comercial que pueda llegar a derivarse de la persona que falleció. Esa es una de las tantas premisas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esa tarjeta no tiene seguro? No tiene seguro, por ejemplo, y hay un monto ahí. Bueno, sí. Hay un monto ahí que pues la entidad bancaria o la entidad financiera puede hacer efectivo su reclamo. Y Entonces, igual va a ser parte de ese. va a ser parte de la mutual. de la mutual. Inclusive espectadores tienen que tenerlo muy claro también. Cualquier interesado en Costa Rica puede aperturar el proceso sucesorio, puede aperturar la mutual. Usted nada más ocupa demostrarle a un juez que usted tiene un interés legítimo. ¿Y qué es un interés legítimo? Que yo tengo una relación, que hay algo que me justifica a mí abrir esa mutual. En este caso de una entidad bancaria, yo tengo un pagaré, yo tengo una certificación de saldos de tarjeta de crédito hecha por un contador público autorizado. Entonces el juez me va a poder permitir a mí abrir la mutual, notificar inclusive a los herederos que tal vez no hicieron su labor o sus encomiendas con respecto a la apertura del proceso sucesorio, pero yo inclusive como persona interesada, bancos, llámese banco, puedo aperturar el proceso sucesorio y darle lugar y trámite, ¿verdad? Entonces es un punto muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Con respecto al tema de créditos, prendas, hipotecas, también recordemos que existe la herramienta de las famosas ahora pólizas de vida. Ajá. Hay que Sí, sí. corroborar de que efectivamente este crédito o estas tarjetas, etcétera, tengan o no tengan una póliza de vida, ¿verdad? Porque sí es importante de que en su crédito, la misma cuota de su crédito va aportando un poco con respecto a que llegue a pasar esta situación de fallecimiento, y la póliza de vida viene a saldarte la deuda. Ok, pero importante. ahora voy a hacer una pregunta porque ahorita vamos a ir ya a la pausa comercial del medio tiempo, como si fuera un partido esto, ¿verdad? Del medio tiempo, para ir a un pequeño corte, porque ahí tenemos otra preguntita que tiene que ver con deudas. Porque parece que la gente está preocupada por el tema de qué pasa si me muero y dejo una deuda a mi familia. Entonces, vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos para seguir hablando aquí del testamento con nuestros compañeros, con los licenciados, perdón, que están hoy, aprovechar ahí cualquier consultita, de una vez la podemos hacer. Y también recordarles que este programa queda subido en las redes y también en YouTube también nos pueden hacer incluso ahí las consultas y nosotros eventualmente ahí podríamos irles contestando. Ya regresamos.
Nuestro consultorio odontológico cumple 2 años gracias al apoyo de los mutualistas. Ahora incorporamos convenios con clínicas dentales en Limón, Punta Arenas y próximamente estaremos en Liberia, Nicoya, Pérez Celedón, Guapiles y San Carlos. El Fondo Mutual sigue llevando salud bucodental a más familias. Pensando en usted, desarrollamos paquetes para cada presupuesto. Opciones solidarias y accesibles que ofrecen pólizas y beneficio funerario ajustados a su presupuesto. Ahora, todos podemos ser orgullosamente mutualistas. En el Fondo Mutual protegemos lo más valioso, su vida y la de su familia. Gracias a la contratación de póliza colectiva de vida con SM Seguros del Magisterio, garantizamos beneficios ampliados sin aumentar la cuota mensual. Fondo Mutual, trabajamos por su bienestar. En el programa Noche Comunal de hoy, 9 de marzo, hoy lunes, conversando sobre el testamento, un tema bastante interesante. Ya hemos hecho algunas preguntitas. Ahí a los que se conectan ahora pueden ver el programa desde el inicio y ahí van a poder ver las consultas que se han hecho. Bueno, había una consulta pendiente antes del corte y la pregunta es, como hablaban de deudas, parece que están muy interesados en eso, ¿qué pasa con los prestamistas? Si pueden reclamar algo del testamento. Ok, bueno, esa pregunta es muy común, más común de lo que la gente se cree, ¿verdad? Porque realmente nosotros como seres humanos a veces no podemos solos, ¿verdad? Nuestra capacidad financiera a veces no engloba, no puede abarcar la totalidad de nuestros insumos, necesidades y atenciones básicas, y a veces nos vemos en la necesidad de incurrir a un crédito, ¿verdad? A un crédito o a un préstamo comercial, como lo queramos denominar. Es muy importante cuando uno contempla esta opción y esta viabilidad para su vida, es muy importante tener conocimiento con qué entidad bancaria nos vamos a comprometer. Tenemos que conocer muy bien a qué se dedican, si es una sociedad constituida, cuánto tiene de bagaje y de experiencia a nivel de ámbito comercial, a nivel de préstamos, ver si eventualmente está inscrito entre la Superintendencia de Entidades Financieras, etcétera. ¿Esto por qué? Porque estas labores no son en vano, estos son labores de garantía para uno mismo. ¿Para qué? Para nosotros poder entender de que efectivamente estamos suscribiendo un crédito con una entidad seria, ¿verdad? Una entidad a la que probablemente en su momento, si nos llega a fallar, ¿verdad? Porque en temas de crédito no solo falla el deudor, también puede fallar el acreedor, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una garantía de quién es la persona, a dónde podemos recurrirla, ¿verdad? Entonces, ante esto es muy importante, esto es a nivel de preámbulo, es muy importante detallar con quién estamos suscribiendo. ¿Por qué? Porque en caso de que una persona llegase a fallecer y tiene una deuda con alguna entidad financiera o bancaria o algún acreedor, ese acreedor, esa entidad, esa persona que tiene esa deuda, para poderla exigir en un eventual proceso sucesorio, definitivamente necesita un título ejecutivo, llámese letra de cambio o pagaré. ¿Qué significa esto? Esto es un documento en donde usted suscribe con la persona acreedora, con la persona que te da el dinero, te lo presta, como llamamos, suscribe cuántas cuotas voy a pagar, en el caso del pagaré, y yo me comprometo a pagar incondicionalmente durante una manera fija y consecutiva una serie de cuotas o de tractos. Normalmente son tractos fijos bajo un mismo concepto y bajo un mismo rubro, y este documento puede garantizarle al acreedor, ¿verdad?, de que pueda eventualmente apersonarse a una mutual, apersonarse a un proceso sucesorio y hacer valer sus derechos. Es muy importante tomar esto en cuenta, porque normalmente un crédito informal que no sea compuesto o que no se refleje en la realidad en una letra de cambio o en un pagaré, pues el prestamista queda un poquito con las manos sujetas,
con poca capacidad y margen de acción, y por lo tanto queda un poquito deslegitimado para poder hacer un efectivo reclamo en sede judicial o sede notarial en el caso de un sucesorio. Es bastante interesante, sí, porque quiere decir que hay varios ahí aspectos que hemos visto. Bueno, la pregunta, yo creo, a veces, y es algo muy común, que una persona quiere dejar todo en orden y lo quiere hacer, o sea, ya yo seguí los pasos de los abogados que están invitados, o ya me voy, hago el testamento, lo puso en orden, ya repartí hasta el menaje, ¿ah? Pero resulta que hay alguien que queda fuera del testamento siendo hijo, aunque no sea reconocido. ¿Puede esa persona llegar y decir, mire, disculpen, yo también tengo que ser parte de eso? Pregunto. Claro, muy interesante la pregunta y es bastante común, la gente cree que no, pero sí pasa y pasa bastante, ¿verdad? Ahí viene una división. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, en el tema de los sucesorios, que se puede llevar en la vía judicial o notarial. La notarial es la más sencilla, es la más rápida, es la más económica, en donde no hay conflictos, no hay menores de edad, no hay personas con condiciones especiales y todos estamos de acuerdo. Arrancamos el proceso por vía notarial, pero en el camino aparece el hijo que no ha sido reconocido y reclamando, ¿verdad?, que él también es heredero. Ante ese acontecimiento es donde ya esto pasa de vía notarial a la judicial. ¿Por qué? Porque ya empezó un conflicto, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hace el notario en ese sentido es devolver este expediente, pasarlo al juzgado para que ya se haga una apertura de sucesorio en vía judicial, y es donde viene todo el tipo de investigación. ¿Cómo es que aparecen a veces estas personas que no son reconocidas o alguno que se crea interesado en un proceso sucesorio? Con el tema de la publicación, porque después del sucesorio viene una publicación en donde se cita a terceros interesados y como todo costarricense pues está obligado a leer el periódico oficial. Sí. Eso es bueno aclararlo, es que el único periódico oficial y que todos los ciudadanos estamos obligados a leer es la Gaceta, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces viene y hace el reclamo. Yo también soy hijo. Ahora, ¿cómo probamos esto? Ahí viene el tema judicial, en donde el juez tiene que pasar una orden, en donde se tiene que hacer algún tipo de examen, de medicatura forense, con respecto a probar la paternidad o maternidad con respecto a la persona que acaba de aparecer. Es en donde, por ejemplo, en el caso de los camposantos, de los cementerios, solicita el juez la exhumación del cuerpo para extraer piezas como el fémur o piezas dentales, y hacen la comparativa del ADN con el presunto heredero. Ahí es donde vienen a hacer ese tipo de pruebas. Si realmente sí es un heredero y si es el hijo, pues tiene que introducirse dentro del proceso. Perdón, y eso no, yo he leído por ahí, no sé, en alguna, lo digo así, que también, digamos, agarran uno de los hijos, o sea, que está, y le hacen exámenes a la otra persona, o eso no, tiene que ser, el ADN se hace, pues yo como me decimos un poquito el tema, pero el ADN se hace del difunto, o puede ser ese que sea, bueno, no, usted es hijo, que deme el ADN porque vamos a compararlo con el otro. Generalmente tiene que ser de la raíz, o sea, del papá. Van y hacen la extracción y se comprueba si o no tiene derechos. Pero eso sí, mientras está aperturado el proceso sucesorio, ¿verdad? Mientras se citaron a terceros interesados. Si se cumple el plazo y no llegaron. Todos los bienes se repartieron y todo quedó ya líquido, repartido. Ya si viene esta persona a decir, ya no hay que repartir. Bueno, sí, nos queda aparecer ahí por eso es la importancia de la publicación y de estar al tanto de este tipo de situaciones. Y es interesante, porque entonces sí se puede dar, aunque la persona que murió dejó todo bien
repartidito, como dijo ustedes al inicio, aún así, Puede venga, parecer. eso cambia las reglas del juego. Las cambia totalmente, pasa de notarial a vía judicial. Vamos a ver, es que, por aquí estaba una señora, es que yo creo que, vamos a ver, es que no le entendí, pareciera, sí, aquí está, pareciera que, vamos a ver, ¿qué sucede en el caso de dejar en testamento, mira lo que está diciendo, derechos? Me imagino que son derechos de la propiedad. Yo me imagino que esto viene, no sé si por qué, que es que yo fallezco y dejo como que le dejo a mis 3 hijos los mismos derechos de la casa, pero no ellos tienen que decidir si se vende o no. No, ese es un conflicto, digo yo, porque no estoy poniendo claramente qué dejo, sino que la casa quedan 3 derechos. A los 3 hijos, siguiendo el ejemplo suyo, Joshua, a los 3 hijos, en lugar de no tengo carro, le deja la casa. ¿Qué sucede en eso? Si hizo una repartición de la casa, pero no puso que se vendiera para eso. ¿Cómo sucede con eso? Ok. En ese caso en particular, contestándole... Perdón, me imagino que esa es la consulta. Si está ahí, si no, que vuelva a escribirme. Ok, si no, ahí nos hace la corrección. Ok, con respecto a eso, querida espectadora, es muy importante detallar lo siguiente. Hay que conocer muy bien cómo está compuesto o cómo está dividido o segregado la propiedad actualmente a nivel de registro. En un caso hipotético que la propiedad ostente 3 derechos en partes iguales, por ejemplo, dueños de 1/3, entonces si usted en su testamento no designa a quién le va a corresponder ese derecho, prácticamente la totalidad de los derechos se van a dividir y se le van a otorgar a todos los herederos de manera alícuota y proporcional en partes iguales. Perdón, ¿qué es alícuota? Perdón por el término jurídico, Sí. es proporcional, igual de forma equitativa. Ok. Si somos 4, nos vamos a llevar una 4ª parte cada uno. Okay. No va a haber una persona con mayor proporción, okay. No va a pasar del 25%, sino que va a tener 25, 25, 25, 25, si son 4. Eso es alícuota, proporcional, equitativo. Okay. Entonces, en el caso que nos ocupa, sí es muy importante detallar de que si no se dispone específicamente, mira, el derecho 01 le va a quedar a Pedro, el derecho 02 a Juan y el derecho 03 a Pablo. Si no se indicó de manera específica en el testamento, pues prácticamente los 3 derechos van a formar parte de todo el haber hereditario y se va a distribuir en partes iguales. No, dice, perdón, aquí está, no, me refería a que si él, siendo dueño de un derecho, puedo hacer testamento. Okay. Se refiere más bien que si, no sé, que tiene un derecho en una propiedad, dice. Claro que sí, no hay ningún problema. Porque o sea, no hay que ser dueño de una propiedad completamente, sino que tiene un derecho. No hay que tener la nueva propiedad, o por ejemplo, normalmente cuando usted ve un informe de registro de una propiedad, dice, mide 2.000 metros. No hay que ser dueño de los 2.000 metros, basta y sobra con tener 3 metros 16 decímetros cuadrados. Para uno decir, mira, yo tengo un bien registral, un bien inmueble registral. ¿Por qué? Porque formo parte o soy partícipe de una totalidad, de una porción de tierra en el territorio costarricense. Entonces, esa es la razón del por qué sí, inclusive, lotecitos pequeños sí ostentan derecho, si es un título de propiedad y por ende se pueden disponer a nivel testamentario. Se me ocurre hacer una pregunta. ¿Qué sucede en el caso... porque ahora se da muy común que las casas tienen 2 derechos, el derecho A y B, que son de los dos de los cónyuges, ¿verdad? Claro. Yo hago mi testamento, se me ocurre hacer un testamento ahora, y yo digo, ok, mi derecho se lo dejo a mi esposa, o mi derecho se lo dejo a mi hijo, vamos a ver, para no confundirme, se lo dejo a mi esposa, y resulta que Dios nos tenía previsto que los dos nos íbamos juntitos. Pero yo dejé un testamento donde decía que era mi esposa. Entonces, ¿qué sucede en ese caso con la descendencia? Porque ya... Claro. Sí, pensando uno que uno se va a morir primero, pero eso no es cierto, eso no puede pasar. ¿Qué sucede en ese caso? Ok, perfecto. Hay en el derecho sucesorio está la premuerte, que es cuando uno fallece antes de la persona, ¿verdad? La posmuerte, que es después de fallecer, después del testador, y está la muerte simultánea. Eso está contemplado. Eso está contemplado. En nuestra normativa sucesoria, casi siempre nosotros, el ordenamiento jurídico siempre trata de regular toda conducta humana que sea previsible. Y este es un suceso que se puede predecir, que es más que un accidente de tránsito en donde los dos cónyuges fallecen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de situaciones? Obviamente la disposición testamentaria
está hecha a una persona que falleció al mismo momento que yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los que van a tener derecho a esa herencia, a esa disposición, van a ser los herederos, que tengan en común. En este caso, como él dispuso a la esposa, pueden ser los hijos, un ejemplo, si son supérstites es que sobrevivieron al fallecimiento de los padres. Entonces, si hay hijos sobrevivientes, pues ellos pueden hacer valer sus derechos basándose inclusive en el testamento, que el testamento dispone derechos hacia la mamá, pero son derechos del propio papá. Entonces, por ambas vías tienen derecho. Bueno, entonces, ahí es una de las formas también de entender un poquito cómo nuestra normativa también ve más allá de ejemplos comunes que nosotros podemos plasmar, ¿verdad? Para adicionar también un poco con respecto, para que quede un poco más detallado, más claro, el tema de los derechos. Los derechos tienen la particularidad de que una finca de X medida, de 1000 metros, se lo voy a dejar o se lo voy a traspasar o donar a 3 personas, por decirlo así. O sea, los derechos quieren decir de que las 3 personas en conjunto tienen derecho en la misma proporción a toda la propiedad, a toda. No hay no hay un derecho que esté, digamos, localizado. Para eso hay un procedimiento que también se llama localización de derechos. Bueno, es que hay dos, o sea, si no lo deja localizado, todos son dueños de todo, y si no, sí está ubicado. Yo voy a dejar esta propiedad en derechos. Todos van a tener derecho a la propiedad que yo les voy a dejar. Todos, perfecto. Los 3 hijos tenemos derecho. Estamos de acuerdo, perfecto. Y la escritura va a salir a nombre de nosotros. Si no hay ninguna controversia, si estamos de acuerdo de que los 3 hijos vamos a ser dueños de esta propiedad, no hay ningún problema. Se escritura, ¿verdad? Sale inscrito a nombre de los 3, pero en el futuro los 3 hermanos dicen, mira, yo quiero saber cuál es mi proporción, mi medida, ¿cómo hacemos? Ahí viene el tema de proceder a localizar el derecho. Ya viene un proceso en donde se puede contratar a un topógrafo, la finca tiene X medida, y yo voy a tomar esta parte de acá es mía, y los 3 deben de hacer por ejemplo, un plano, un plano el cual tiene que inscribirse para que esos derechos vayan desapareciendo y cada quien tenga eso se llama segregación, una segregación, y cada quien va a hacer nacer una finca independiente. Ahí la torta es que no estén de acuerdo, en que yo quiero dejarme en la derecha o la izquierda, que no estén de acuerdo, ahí sí es donde viene el problema. Entonces ahí es donde tienen que haber una conversación como adultos e indicar, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces muchas veces se da que yo como hermano, no, te vendo mi parte, ¿verdad? O vendamos, y nos repartimos. A veces es lo más sano eso, ¿verdad? Cuando hay una propiedad por medio es lo más sano, mejor cada quien y se reparten. Al rato hay que, volvamos al tema, al rato hay que pagarle al banco, el prestamista o el que tiene ahí, entonces es mejor de una vez la platita. Definitivamente, si yo, por ejemplo, siguiendo la conversación de los 3 hermanos, yo, hermano A, voy a fallecer y uno de los derechos, el 001, 002 o 003, por ejemplo, está a mi nombre y yo fallezco, ese bien es mío y mis herederos tienen todo el derecho de poder heredar este bien, porque es un bien individual e inscrito ante el registro, entonces no hay ningún problema en que se pueda dar. Aquí está, bueno, saludar a don Warner Castro, que desde Punta Arenas, que está siempre ahí con nosotros, y don Fernando Moya nos hace una consulta. Yo creo que es como abrirnos un poquito, pero está bien. Dice, según la legislación costarricense, ¿cuáles son los requisitos específicos para que un testamento sea válido y pueda ser debidamente inscrito en el registro nacional? Así como a manera de resumencito, bueno, nos quedan 4 minutos. Nos quedan 4 minutos, sí. Perfecto. No, a modo de resumen, ¿verdad? Nuestra legislación civil necesita específicamente que el testamento sí se haga ante 3 testigos. 3 testigos. 3 testigos si el notario lo hace. ¿Pueden ser familia o no pueden? No pueden. Es mejor que no sean familia por un tema de intereses, un conflicto. Se necesita como la neutralidad del testigo, que nada más dé fe de que sí lo hizo en el acto. Con respecto a esto que les comento, son 3 testigos
si lo hace el notario público. Si el testamento, esto no pasa, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, soy notario público y mi hoja de protocolo no se la doy a cualquier persona, ¿verdad? Pero pasa que antes el notario le ponía al testador, tome, vaya haciendo usted el testamento a puño y letra en mi hoja de protocolo. Entonces el testador ponía, mira, quiero que el carrito Fiat tal le quede a tal persona. Si el testador redactaba a su puño y letra en el protocolo del notario, se ocupan 2 testigos, pero eso está regulado, porque antes sí era un suceso que acontecía, ahora ya no tanto, pero también está otra, ¿qué pasa si no se hace ante notario público? Es válido un testamento. Que es el testamento cerrado, que de puño y letra, ahora que Y ahí esté don Fernando conectado, yo lo hago, lo grapo, lo meto en un sobre y se lo doy a usted como abogado para que ¿qué se llama? Resguarde o lo que sea. Se lo es igual de válido. custodia, esa es la entonces frase. Prácticamente el único requisito es tener la voluntad de dejarlo. Claro. No hay mayor cosa de ir a buscar. Sí se necesita formalidades, como Sí. fecha, Sí. firma de la persona, ¿verdad? Y también se necesita que el notario lo lea ante los testigos, para que los testigos también sepan de que el acto cumplió su ciclo en totalidad, ¿verdad? Pero ¿tiene vencimiento no? O No, sea, un testamento habitualmente se registra inclusive en Archivo Nacional, los abiertos, entonces son de consulta pública. pero es que también, ¿por qué le ponen fecha a un testamento? O sea, fecha no cuando se hace, sino que le ponen una fecha y no sé qué, porque sí le comento que nos han comentado que alguien dice, mira, es que ese testamento ya tiene tanto, hay que volver a hacerlo. No, eso es una práctica para el cobro de honorarios para un nuevo testamento. Entonces, no vence un si un testamento está inscrito en Archivo Nacional o custodiado en Archivo Nacional, ahí se va a decir la fecha en que se ingresó a Archivo Nacional, en qué quincena el notario lo ingresó, y por último, ahí mismo Archivo Nacional, como registro que es, va a consignar si existe un testamento posterior que revoca al testamento anterior. Si eso no se da, el testamento puede tener 30, 40 años, que su vigencia es absolutamente jurídica. Nos quedan 2 minutitos mientras yo les pido agradecerles de verdad, porque el tema se las trae, ¿verdad? Sale un montón de cositas por ahí, pero muy amplio. Agradecerle a don Joshua, a Daniel, porque sacaron el ratito. Un último mensajito, a ustedes ven cuál inicia ahí para ya irnos. Un par de tips, ¿verdad? Como vivencia, para ahorrarse también conflictos y como para ahorrarse costos, etcétera. Cuando, por ejemplo, en un testamento hay un único heredero, el heredero universal que le llaman, siempre es bueno que se ponga que el vehículo tal, la casa tal, y esto es clave, y todos los bienes que se encuentren a mi nombre y no estén estipulados en este contrato. Porque ahí es donde, esa frase es bonita. porque ahí es donde aparecen las cuentas, las acciones, contratos X, y todo lo que esté un seguro que tenía por allá pago y no se sabe. Todo lo que vaya a aparecer, lo que el albacén encuentre, eso va a entrar y no hay que hacer una reapertura de un proceso que también va a salir costoso. Aparte de eso, otro tipcito para que lo recuerden por ahí: ¿cómo saber si el fallecido dejó un testamento? Hay que ir al Archivo Nacional y por obligación el notario tiene que reportar que existe un testamento. Entonces, ¿dejó o no dejó? ¿Cómo sabemos? Nos tenemos que ir al Archivo Nacional para consultar. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos. Yo breve, aunado a lo que indica Daniel, señores espectadores, les recomiendo al 100% que se tenga dentro de su lista de pendientes la consignación y la ejecución de un testamento, porque como lo hemos visto, ¿verdad? El testamento es un conjunto de normas, de parámetros y de lineamientos que usted le va a dar a un juez o a un notario para que sus bienes, su patrimonio sea dispuesto a la forma en que usted quiera, no a la forma de los demás. Y un saludo muy especial a mi mamá, que probablemente me está escuchando, que la amo mucho y gracias por siempre. Excelente. Excelente. Un saludo a la mamá de Joshua. Agradecerles de verdad. Recuerden que estos programas son auspiciados por Valle de Paz, que es el que todos los segundos lunes de cada mes nos va a traer ahí un tema interesante. Si usted por ahí nos escribe y nos dice, mire, nos quedamos cortos con lo del testamento, volvemos a venir un ratito pues a conversar del tema, no hay ningún problema. Agradecerle a don Andy Torres ahí en Controles, que es el que hace posible que ustedes reciban una señal. Como siempre les digo, muchas gracias por acompañarnos, que Dios me los bendiga esta semana y el próximo lunes estamos hablando ahí de algún tema. Luis Orozco les dice muchas gracias.